¿Para que saco esto que sale acá? Bueno, buenas noches. Dios los bendiga. Nuevamente estamos con esta clase importante para, bueno, lo que estamos hablando es el acompañamiento en duelo, ¿sí? Así que eso es importante que nosotros como capellanes tengamos un pantallazo, ¿no? Bien digo yo, que a medida que vayamos avanzando, ustedes vayan avanzando en la capellanía, en la experiencia, porque para muchos es nuevo esta actividad, ¿no? Ustedes después van a poder hacer otras actividades y otras clases, ir perfeccionándose para poder tener una amplitud en el conocimiento. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? No tenemos que ser 4x4. Veo las camionetas 4x4 que andan por la arena, por la tierra, por todos lados. Bueno, en el caso nuestro no podemos ser así. ¿Sí? Nosotros tenemos que perfeccionarnos en un área, en un área que nosotros estamos seguros que el Señor quiere que trabajemos ahí, en esa área, ¿no? Puede ser el área de adicción, el área hospitalaria. Bueno, hay que prepararse en esa área, ¿no? Y trabajar en base de eso, ¿no? Pero que a veces uno cuando uno es albañil, es carpintero, es electricista, es plomero y todo, a veces no sabe hacer las cosas. ¿No? Y acá no es voluntad, yo tengo buena voluntad. Sí, tenés buena voluntad, pero estamos tratando con personas. Y las personas se merecen el mayor de los respetos para poder. Abran las cámaras, porque me gusta verlos algunos ahí, abran las cámaras. Se merece el mayor de los respetos, ¿sí? En lo que estamos haciendo. Eh, Así que bueno, cuando yo creo que ustedes van a poder hacer contexto de encierro, vamos a dar una capacitación de lo que es contexto de encierro, y una de las cosas que están prohibidas, ¿sí? Es prometerle algo al preso. Eso está prohibido, no se puede. Y nosotros no podemos prometerle nada, porque si por ahí el otro día cae la suegra y justo llegó en un momento ahí, no podemos salir porque vino la suegra, sonamos, ¿no? Y ya no podemos ir a la cárcel y ya quedamos mal. Por eso no se promete absolutamente nada a una persona que está en contexto de encierro. El contexto de encierro tienen ciertos derechos. Uno de ellos es estudiar, ¿no? Y nosotros como capellanes quedamos un discipulado. Ese discipulado ayuda para que la persona, el individuo que está detenido, pueda ser mucho mejor. Pero bueno, es otro tema que después seguramente lo vamos a hacer para septiembre. En septiembre los quiero ver a la mayoría, o los que quieran, ¿no? Hacer esta capacitación, que es un puntaje para su analítico, ¿sí? Bueno, estamos hablando del acompañamiento en el suicidio. Si hay una manita levantada ahí, ¿alguien quiere decir algo? No. Susana, ¿quiere decir algo? Sí. Sí, buenas noches. Con respecto a que no hay que prometer nada, nosotros, por ejemplo, acá en Bower, en Córdoba, nosotros tenemos un día fijo, entonces ya nosotros ese día ya sabemos que tenemos que ir y no atendemos a ningún familiar, nada. Directamente nos dedicamos al día lunes, por ejemplo. Antes de la pandemia íbamos los martes, pero ahora vamos los lunes y sabemos que si desaprovechamos el día que nos han dado, no podemos ir otro día durante la semana. Entonces lo aprovechamos y sabemos, nos comprometemos que ese día vamos y vamos. Es así, acá nos manejamos así, Claro. o sea, sí o sí. Tratamos Sí, siempre de cumplir, ¿no? exactamente. No, no, igual cuando es la administración rutinaria, ¿no? Que hay ciertos días que da el servicio penitenciario donde uno tiene que cumplir, ¿no? Si son los días lunes hay que estar, si son los viernes hay que estar, y en todo caso son los miércoles, ¿no? Todo depende, ¿no? Porque a veces eh, hay, por ejemplo, puede ser un martes donde justo el martes es visita, ¿no? Y entonces ahí no se puede hacer el culto porque están todos en la visita. Bueno, pero eso lo vamos a ver en septiembre, toda esta capacitación para que ustedes puedan capacitarse en esa área, que es importantísimo. Aunque muchos de ustedes no pisen una cárcel, pero es bueno saber que
cómo se trabaja y les va a ayudar también para la actividad que hacen ministerial y demás. Bien, estamos hablando del acompañamiento en el duelo por suicidio. Es importante que ustedes trabajen en esta área. ¿Sí? Cuando ustedes tienen un caso que es por esto, por este tema de un suicidio, ustedes van a tener que trabajar, van a tener aguárdeme un cachito, por favor. Pedí un cafecito. Entonces, es bueno que ustedes sepan que está vulnerable la persona para que las tres fases empiecen a funcionar otra vez. Por eso eh, vemos en casos así donde hay muchas repeticiones de suicidios dentro del entorno familiar. Eso sucede porque no hay nadie que trabaje en la asistencia en el duelo, ayudarlos para poder superar esta terrible situación que viven, porque de repente habían planes. Una de las cosas que van a decir, yo tenía un proyecto de futuro con mi esposo o con mi esposa, esto significa que nunca confió en mí, prefirió matarse antes de confiar en mí. Todas esas preguntas suceden, ¿no? Cuando está el dolor a flor de piel, ahí está tan fuerte ese dolor, entonces está toda esa culpabilidad, está todo ese deseo de no vivir más, está ese deseo de encontrarse con esa persona, ¿no? La, la, la culpa, la vergüenza, esto lleva a que la familia se sienta avergonzada porque un hijo toma semejante decisión o una hija toma semejante decisión o un hijo toma semejante decisión, o un esposo, una esposa toma semejante decisión. Entonces, es un desequilibrio en toda la familia. Es algo que realmente que está potenciado al 1000 por 1000, ¿no? Por eso nosotros tenemos que, primeramente, trabajar en el acompañamiento. Segundo, de que no esté recordando a cada momento o tratar de alguna manera que, que, que acepte la muerte por la decisión y que no esté pensando que si se ahorcó, que es un veneno y que hizo esto allá, porque ahí es donde comienza la fase ideativa. ¿Mm? La fase ideativa. Tenemos que trabajar mucho en esto. Si de repente, como decía ayer Adrián, ¿no? Que comentó sobre esta familia, que su hija quiso, luego de un ultraje, ha querido suicidarse, y fue un intento fallido. Bueno, hay que estar atento, hay que estar acompañando, hay que estar aconsejando. Todo esto es bueno. Ustedes tienen un material ya a través de estas grabaciones, ustedes pueden compartir por ahí una familia que está pasando esto, justo comparten el video, te pueden decir, mira, creo que este video te puede servir, te puede ayudar, bueno, y ahí un poco vamos a poder, van a poder ayudar a estas personas en un momento tan difícil que es el suicidio, que es el duelo por suicidio. Quedamos ayer en eh, a pesar de los disparadores, eso quedamos, ¿no? En el uno, creo que no, ¿no? Vamos al 2. La diferencia entre la muerte en un accidente, la diferencia entre la muerte en un accidente, coma, y la muerte por suicidio.
Hagan una especie de esto, miren, abajo. ¿Ven? ¿Esto lo ven? Como un ítem así, ¿lo ven? Más o menos ahí, ¿lo ven? Bien. Como un ítem ahí o un redondelito para que usted vea. ¿No? Diferencia. Ejemplo. El por qué o por qué. Entre paréntesis, por suicidio. La diferencia es por qué. ¿Por qué toma la decisión? Estamos hablando que es una muerte por decisión. ¿Sí? No es que acá de repente salió a la calle, vino un auto, lo pisó, murió. No es que de repente se le cayó una mampara arriba de la cabeza, fue un accidente. No, acá es una decisión y es por qué tomó esta semejante y drástica decisión eh, por terminar por su vida. ¿Mm? O hagan otro ítem igual. Muerte por accidente, entre paréntesis, el juez abre una causa, el juez abre una causa. ¿Me escuchan bien? No. ¿Ahí me escuchan? Sí, se escucha fuerte, se escucha fuerte. Ah, muy fuerte, bien. Entre paréntesis, el juez abre una causa y busca los responsables. De alguna manera, la familia, eh, si bien el dolor va a existir, el dolor está, hay una pérdida y demás, está la esperanza de saber de que se va a abrir una causa, van a buscar los responsables, ese responsable va a tener que pagar de alguna manera, o va a ir preso, o va a haber una indemnización, qué sé yo, todas esas cosas, ¿no? Por la muerte en el accidente y demás. En el caso del suicidio, sí, interviene un juez o un fiscal y demás, y terminan determinando muerte por suicidio y se cierra la causa. Y fin de la historia. ¿Mm? No hay una búsqueda más al respecto del por qué, que eso es lo que se pregunta a la familia, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? En el caso del juez o el caso del fiscal, no hay por qué. Se cierra un muerte por suicidio, listo, chao, ya está. Eso causa un dolor muy grande, ¿no? Porque no hay una, un consuelo para eso, decir, bueno, no tenemos la esperanza de ver o buscar un responsable o lo que sea. No es en el caso del accidente. El accidente sí pueden buscar un responsable, puede suceder algo de lo que de alguna manera trae un consuelo a la familia. ¿Mm? Ahora ponga el número 3. Pongan como título La gente y su muestra de empatía. Es como, bueno, la gente eh, procede, ¿no? Al respecto cuando es tema por un accidente o tema por un suicidio. De las dos maneras hay alguna especie de respuesta, ¿no?
Generalmente nosotros cuando vamos a un velorio a hacer algún servicio, ¿cuánto han ido a los velorios a hacer servicio? A hacer servicio, sí, de fúnebre, de pérdida y demás. Bueno, tenemos una palabra de aliento, lo sentimos mucho, tratamos de que la familia un poco, bueno, se hace todo el servicio que corresponde. En el caso del suicidio es muy raro, es muy diferente. ¿Ahí estuvo en un velorio por suicidio alguna vez? Ahí el pastor Rodolfo estuvo. ¿Puedes contarnos tu experiencia, pastor? Bueno, gracias por el espacio. Yo me encontraba sin palabras en el momento de la familia. Esto pasó hace más de 17 años. Y una jovencita de 18 años, a semanas de concluir el año escolar, digamos, y aquí decimos promocionarse, terminar la escuela, salir bachiller. Entonces, se tomó veneno y me buscaron, porque se congregaban conmigo en la iglesia, me buscaron para ir a consolar a la familia. La verdad que uno se encuentra en un momento muy complicado porque cuando mueren, ya sea por salud o por un accidente, uno tiene una palabra de aliento, una palabra de animarle a los familiares. Pero cuando vi la situación, para mí fue muy complicado, muy complicado. Saqué fuerzas de donde no pude, oré a Dios, di una palabra, pero, o sea, yo de manera personal me sentía sin la capacidad de ayudar a la familia. O sea, no hallaba palabras, lo rebuscaba para poder aconsejar a la familia, para poder animarlo. Lo único que hacía es acompañarlos, ¿no? Para decirles, estoy aquí con ustedes y decir, Dios está aquí, Él sabe lo que hizo, pero decirle, por ejemplo, a una persona que está enfermo o en un accidente, uno le dice, Dios sabe lo que hace. Pero en esta ocasión, o sea, no, esa palabra no cabía en mi vocabulario de ese consejo a esa familia. Fue complicado para mí. Complicadísimo, es verdad. Sí. No, y generalmente la familia pregunta, Mm. ¿tiene salvación? Sí, sí, ¿No? esa es Hace la rato. pregunta que hicieron primero. O sea, lo voy a ver cuando venga el Señor, lo voy a encontrar en el cielo, estará allá. Y por lo general, más todavía si son conocedores de la Biblia, saben que alguien que se quita la vida no hay perdón, digamos, ¿no? No hay salvación, según ellos, según su conocimiento. Entonces, tienen esa culpa que por muchos días, por un buen tiempo, les persigue. A esta familia le pasó eso. O sea, mi hija hallará el perdón de Dios, y yo le decía, como diciendo, y él decía, no, yo no creo, no lo voy a ver, no lo voy a ver, y es complicado, complicado. Así que es muy bueno lo que estamos pasando. Yo pasé una clase algo similar en Colombia, una capacitación muy corta de 2 días sobre tanatología. Sí, El que nos instruía era un sacerdote católico y la mayoría de los que participamos éramos pastores evangélicos, líderes, y decía usted, los cristianos evangélicos son tanatólogos por excelencia, pero no saben explotar el potencial que tienen, porque la tanatología justamente eso es lo que hace, ¿no? O sea, estudia la capacidad de acompañar en duelo tanto al doliente como a la persona que está ya a punto de morir. Así que, exactamente. sí, Y muy bueno. como para ampliar un poco un poco el tema, ¿no? ¿Qué harían ustedes en una situación así? Y esto es bueno que ustedes se puedan autoevaluar también, ¿no? En un momento de dolor, un momento donde surge esa pregunta, ¿no? ¿Qué dirían? A ver, ¿qué valía? ¿Algún capellán que me pueda comentar qué dirían? ¿Sí? Verónica tiene No se levantada la extiendan, mano. Tenés varias no se levantadas. extiendan mucho, sino que vayan al concepto, sea lo que estoy preguntando. Bien. Verónica, ¿Quién? ¿Verónica? ¿Verónica? sí. 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 Yo lo que le diría que no, yo no, primero que no sé cuál es la decisión de Dios en ese último minuto, qué es lo que pasó, porque a lo mejor ella
o él pudo suicidarse, pero no sabemos qué es lo que pasó 5 minutos antes de morir. Entonces, como para darles un poco de consuelo, es lo único que le diría, que no sabemos cuál fue la última determinación. Ujú. Pamela. Hola, buenas noches. Bueno, no viví un episodio así como estaban comentando de participar en alguien que se suicidó y después acompañar a la familia, pero sí en gente que ha fallecido y no han sido cristianos. Y los hijos o los familiares cristianos me han preguntado a ver qué me parecía o tratando de recibir una palabra, ¿no? De parte de Dios en cuanto a dónde se había ido esa alma, ¿no? Y mi respuesta fue muy parecida a la hermana que compartió recién, que hay misterios que nosotros nos son ocultos para nosotros. Entonces, no debemos enfocarnos en algo tan personal de Dios, ¿no? Solo Dios decide a dónde se va el alma, porque Él conoce las profundidades del corazón del hombre. Entonces, bueno, por ahí fue encarada mi respuesta a las personas que en ese momento de dolor necesitaban una respuesta, que obviamente yo no la tenía, pero mis palabras fueron esas, ¿no? Que no se preocupen, sino que eso es un misterio del corazón de Dios con la persona y que solo Él puede saber el final de cada uno de ellos, ¿no? Esa fue mi respuesta. Muy bien, Pamela. Nancy. Nancy. Hola, buenas noches, bendiciones. Sí, a mí sí me pasó. Fue un momento que lo comenté ayer, que en 2 cuadras hubo 7 suicidios de jóvenes y un papá. Y la mamá me supo decir, ¿por qué Dios permitió esto? Y yo me sentí como que no sabía qué decirle. Y me vino así una luz y lo único que le dije fue, no, no fue Dios, porque Dios está en el cielo y nosotros estamos acá en la tierra con el enemigo. Fue lo único que me salió decirle. Y como que ella me miró, como que me comprendió, pero realmente no hay palabras. Ujú. Gracias. Gracias. Hasta ahora son hermanas. ¿Qué pasa con los capellanes? ¿No hay capellanes acá? Eso. ¿Ah? Es difícil, ¿no? Miren, hay situaciones donde nosotros vamos a, de alguna manera, por nuestra investidura, ¿no? Como capellanes, van a esperar alguna especie de punto de vista o respuesta al respecto, ¿no? Nosotros ahí debemos ser sumamente prudentes, ¿no? Sumamente prudentes y también verdaderos, ¿no? Porque sabemos que hay personas que el que tienta contra sí mismo, chao, ya digamos, pero bueno, Dios va a dar su último veredicto. Nosotros podemos decir, ser muy teólogos, decir un montón de cosas, pero antes de darle a Claudio, yo voy a contar un pequeño testimonio rapidito. Yo hacía una charla de prevención del suicidio, lo hicimos un 10 de septiembre, que es el día mundial donde hacemos charlas sobre la prevención. Y conté uno de los velorios, ¿no? Donde me tocó ir, que de repente tenía sus marcas en el cuello acá, donde se quiso sacar la soga, ¿no? Esta persona. Y cuando veníamos haciendo toda esta charla de prevención, todo eso, yo dije, quizás en ese milésima de segundo quiso arrepentirse, ¿no? Pero solo lo sabe Dios. Esas fueron mis palabras al respecto de esa charla que tuvimos y demás. Al tiempo de esta charla, voy a hacer una colación, me acuerdo acá a Río Negro, al Valle, y se acerca una pastora, ¿no? Una pastora me dice, Pastor Ariel, tengo que hablar con usted. Sí, dígame, hermano. Bueno, usted dio una charla así, así, tal, sí. Sí, sí, de una charla de prevención. Mire, yo le voy a contar. Mi hermano mayor se suicidó. Él se quitó la vida.
¿no? Y nosotros hace 7 años que venimos sufriendo, venimos llorando, no nos podemos superar. Nosotros somos 10 hermanos y él era el mayor, ¿no? Pero lo grave de todo esto, o lo que a mí más me duele, me dice, porque él un día antes de morir se suicidó. Un día antes de morir acepta a Cristo en el corazón y se suicida a la mañana, ¿no? Y nosotros teníamos ese pesar. Pero cuando usted dijo eso, de que por ahí en ese segundo, eso nos trajo un consuelo muy grande. Obviamente yo dije, o sea, nos emocionamos los dos por esta situación, ¿no? Le dije, hermana, yo quizás es la esperanza que tenemos, ¿no? Quizás en ese segundo se arrepintió y bueno, y Dios se movió en misericordia y, y quizás, no lo sé yo, no lo sabes vos, pero quizás Dios haya hecho algo en esto, ¿no? Bueno, ella agarró ese video y se lo envió a sus otros hermanos, ¿no? Muchos de ellos inconversos, no sabían, no querían hacer nada con Dios. Y recibieron consuelo a través de esas simples palabras, ¿no? Porque, ¿verdad? Se quiso sacar la soga, tenían como las uñas clavadas acá, ¿no? Donde se quiso sacar la soga. Y bueno, vieron lo importante que es tener charlas de prevención, ayudar de esta forma, porque estamos haciendo una asistencia también en el duelo, ¿no? Y a su vez estamos previniendo a aquellos que están pensando, porque en la iglesia, hay gente que quiere, que tiene deseo de matarse, y va a la iglesia y bueno, y pone una cara que por ahí no es la real, ¿no? Y nosotros tenemos que de alguna manera actuar para que el diablo inmundo no cometa su cometido en esto. ¿Mm? Así que eso es lo que es importante, que nosotros estemos atentos en qué momento podemos ayudar en esto. ¿Mm? Bien, doctor, Claudio, te escucho, Claudio, Claudio. Claudio, primero. Gracias, Pastor. Pastor, quiero contar algo, voy a tratar de ser lo más breve posible. Tengo una experiencia familiar de mi concuñado que su papá, siendo obispo, hace 2 años atrás se suicida Wow. porque llevando una iglesia, porque engañó a su esposa y dejó embarazada una joven de la iglesia, ¿ya? Muere, le hacen una ceremonia en la iglesia como que si no se hubiese suicidado. Fue todo normal, pero para mí fue un espectáculo bastante anormal todo. Ahora, hasta el día de hoy, todos nos preguntamos por qué tomó esa decisión cuando pudo haber abandonado el cargo, cuando pudo haber tomado una decisión más, quizás más, manteniéndose vivo, digamos. Ahora, mi concuñado, yo vivo al lado de mi casa, no, él quedó convencido de que lo habían atacado demonios y que el diablo le había hecho hacer todo eso, y están todos convencidos que prácticamente se fue al cielo. Yo, basado en lo que está diciendo ahora, eh, Dios sabe las cosas en realidad, pero porque él ha mantenido silencio basado en toda esta situación, y yo muchas veces he querido abrazarlo y darle una palabra, pero no he sabido cómo contener esa situación. Eso. Bueno, en el caso de la pérdida, bueno, ya está la pérdida. No hay retorno, no hay forma. Ahora, eh, ellos pueden hacer la ceremonia que sea, ¿no? Vieron que por ahí los parientes, los católicos hacían sus indulgencias y demás, y hacían todo, y ponían dinero para ver si el hombre se salvaba o no, y demás. Bueno, el que conoce la palabra, la conoce, ¿no? Eh,
es diferente. Quizás él tendría que haber tomado otro camino, pero a veces la desesperación del qué dirán y ahora, y que esto, que acá me destruí, estoy destruido totalmente, mi ministerio se destruyó, quizás él vivía una pantalla, vivía un montón de cosas que, eh, más siendo por ahí en el cargo que tenía y demás, eh, puede haber sido un factor importante para que él tomara esta decisión tan determinante, sabiendo las consecuencias, sabiendo todo, sabiendo lo que le espera. ¿Mm? Por eso yo les digo a cada uno de ustedes, y se lo digo a todos los pastores, somos personas, nos equivocamos, no somos superhéroes. ¿Sí? ¿Dónde están los pastores? A ver, mírenme, hagan todos los pastores y pastoras. ¿Sí? Somos personas que necesitamos y a veces tenemos que ser resiliencia con nosotros mismos. ¿Sí? Y en el caso eh, de, por ejemplo, hay cosas que no deben estar resueltas, ¿no? Como dijimos al principio, que no hay un tiempo determinado como para que se cierre esta herida, ¿no? Esta herida del suicidio, del duelo. Yo creo que el acercamiento tuyo debe ser de una manera, no tocando el tema, sino viendo la manera de que él pueda abrir su corazón, de ver que vos no vas a juzgarlo, ni le vas a preguntar el por qué lo hizo o por qué quisieron por ahí esconder todo esto y no realmente mostrar lo que realmente sucedió, ¿no? Y ese es uno de los temores, ¿no? Que debe tener, que lo quiere guardar muy guardado para que eso no lo siga lastimando más, a pesar de la pérdida, ¿no? Este, Así que creo que una de las cosas más importantes, es no tocar ese tema, pues ya está, ¿no? Pero sí, hacerle entender de que bueno, que es una situación indeseable y que vos estás para acompañarlo. ¿Entendés? Creo que eso sería muy bueno de, de poder, y que él vea que sos una persona confiable en eso para, eh, no querer, no sentirse juzgado a lo que ellos quisieron esconder. ¿Entendés? ¿Mm? Porque en un momento van a tener que ver esta realidad. Y quizás la están viendo y bueno, no saben cómo. Pero bueno, acompañarlo en esta situación es importante. Muy bueno que hayas, bueno, a pesar de la situación, ¿no? Que hayas comentado esto, eh, es importante que vos lo puedas comentar a todos los hermanos. ¿Mm? Gracias, Claudio. ¿Qué más? Isidora, No se escucha. Sí, buenas noches, hermano. Dios las bendiga. Mi pregunta era lo siguiente. El año pasado mi primo supuestamente se ha suicidado allá en Buenos Aires y yo he ido a acompañarlo. En eso, su hermana, que es mi prima, me pregunta o me dice, ¿no es cierto? Dice que lo vamos a ver en el cielo. Ahora él se fue al cielo con Dios. Ella es bien católica. Y así me preguntó. Y yo la respuesta le dije, pero según la Biblia, como yo ya le sembré también la Biblia a ella, y vos habías leído la Biblia, ¿no es cierto? Le dije a mi prima, y según la Biblia, yo le di la respuesta, la Biblia dice que no, porque nadie va a ver al Padre si no ha recibido, cuando estaba vivo, ¿no? Y mi primo jamás. Entonces, eso le di la respuesta, no sé si es correcta o qué, eso quería preguntarlo. No, yo le dije recién, hay que ser verdadero en lo que dice la palabra, o sea, hay que ver de qué manera se puede aplicar esto, ¿no? Porque tampoco ellos pueden. Eso, ¿Mm? Pero no, está bien que le haya dicho, ¿sí? Ya ahí está. está, ya me saqué la duda. Eso era mi pregunta, hermano.
Muy bien. Listo. ¿Y quién más? Rodolfo, ¿no? Pastor Rodolfo. Así es. Quiero comentarles alguna situación que pasé en el 2001. Yo salí de Tucumán, Argentina, hacia Tarija, Bolivia, en febrero de 2001. Y en ese año estuve ayudando a un consiervo mío, un pastor amigo, en una iglesia que abrió por aquí, por el área rural de Tarija, y él todavía trabaja. En esa congregación pasamos un domingo con miembros de la iglesia, una situación, un suicidio fallido en realidad, pero fue muy, muy doloroso para nosotros porque esta hermana era del ministerio de alabanza, era la que cantaba. Y estuvimos en el culto un domingo, la noche, terminó el culto y en el campo aquí se quedan a conversar, a charlar un rato y están, no un rato, un par de horas a veces después del culto. Y ahí estábamos en ese tiempo de charlar. Ella vive todavía hasta ahora, a pocos metros de la iglesia, unos 150, 200 metros de la iglesia. Y el esposo estaba con nosotros ahí conversando, charlando, y decidió ir el esposo también a la casa, se despidió de nosotros y se fue. No demoró ni 10 minutos, llegó corriendo a los gritos, desesperado, y fuimos a ver qué pasaba, porque él, con la desesperación, no le salían las palabras de manera correcta, estaba súper nervioso. Y fuimos a ver qué había pasado. Él mencionaba nada más el nombre de la esposa y eso es lo que alcanzábamos a entender y fuimos a la casa a mirar. Cuando entramos a la habitación donde nos indicó él que estaba, vi a la hermana tirada en el suelo, en el piso de la habitación, con espuma toda la boca y mi amigo, el pastor que estaba ahí, bueno, dijo alguna manifestación de tema de epilepsia, algo, preguntó él si alguna vez se había manifestado, pero yo sentí un olor fuerte a raticida, a veneno para rata. Entonces comencé a mirar así si había algún vaso, algo de lo que había preparado, porque no me convencía el tema de la epilepsia. Y ella desesperadamente gritaba y se agarraba el estómago como que le estaba quemando algo. Y ahí está, o sea, no, ni gritaba, salía espuma y su gesto de dolor, de ardor, digamos, que uno miraba en los gestos de la mujer. Y alcanzo a ver un vaso de recipiente de mantequilla, de margarina, y agarro yo y lo miro y estaba blanco. Lo huelo y era el olor, entonces digo, no, se tomó veneno. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y me acordé de una capacitación que tuve como bombero en la ciudad de San Isidro de Lules, en Tucumán, que había que, si no hay nada que darle, por lo menos leche, había que, para salvarle la vida. Y yo pregunté si hay leche por ahí, y estaba la madre de esta hermana ahí, una anciana que todavía vive hasta ahora. Y esta anciana dijo, solo en polvo tenemos. Entonces, preparemos con agua fría, preparamos la leche ahí y le suministramos. Logramos hacer que se pueda, sí, liberar. Y luego tuvimos que mandar al médico de la zona que no estaba cerca, un puesto de salud, no estaba tan cerca. Tuvimos que ir a buscar no era ni médico, era enfermero, o sea, al enfermero y bueno, explicarle la situación, tuvo que venir a medicarlo ahí, a tratarlo, pero logramos salvarle a esta persona. Y vive hasta ahora. Y lo más chistoso, digo yo, es la decisión que tomó es porque al esposo le hicieron unos análisis médicos y le descubrieron una enfermedad que es muy común por aquí, que es Chagas. Ajá. Y mira, pasa más de 23 años y todavía, bueno, más de 22 años, el 2001 fue esto. El varón vive, no tiene complicaciones para nada. Imagínense, o sea, ella se sintió, solo que después descubrí que venía, ella ya era, ya venía como una cadenilla de suicidios. Los hermanos mayores ya habían pasado por la situación, se habían ahorcado, cosas así. Entonces, creo que es la decisión rápida que tomó fue eso, por el dolor que sentía por la enfermedad del esposo. Y eso, quería comentarles, pero es un momento muy, muy difícil para la familia y para los que estuvimos ahí. No, es desesperante y a veces Sí. uno no tiene el conocimiento necesario como para a ver qué hacer en ese momento. Ujú. Pero bueno, gracias Pastor
por comentarlo. ¿no? Gracias por permitirme comentar. Mariano. Disculpe, no prenda la cámara, tengo poca señal, si lo prendo se me ralentiza mucho. No hay problema. Hay muchas situaciones, ¿no? En lo personal me ha tocado con una gente que en su momento se suicidó el esposo, el papá de la familia, el padre de familia, y lo más tremendo de esto es que cuando sucedió esto, estaba en la casa el nene más chico de la familia. En ese entonces tenía 8 años. Y, y él presenció eso, no tan solo que presenció, sino que en ese momento, cuando llegó la mamá, el nene todavía dice, mamá, dice, lo quiso como soliviar cuando él se estaba ahorcando, se colgó y él quiso aguantarle para sostenerlo. Y dice, no pude, mamá, no pude, no pude sostenerlo y estaba colgado. Fue tremendo porque realmente sacarlo de ese colapso que le produjo, ¿no? Y yo creo que cada situación es muy particular, pero digo que creo que es el acompañamiento, ¿no? Si uno entiende que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, así que en ese momento, como decía Pastor, creo que el Señor puede obrar maravillosamente y nosotros tal vez tendremos respuesta en la eternidad de cosas que para hoy son imposibles de resolver. Pero el acompañamiento es fundamental. A veces uno no tiene palabras, pero estar ahí al lado. Y yo sé que en un momento del acompañamiento, de estar y de permanecer, se provocó como un rompimiento, como algo que sucedió en un momento y dejó de estar. Porque los niños, no tan solo él, sino los hermanitos también soñaban que se aparecía el papá, soñaban con, él tenía presente toda esta situación permanentemente. La mamá muy angustiada, su cara, sus ojeras lo demostraban, pero en un momento hubo un cambio y yo creo que hay que esperar esos cambios. En algún momento del acompañamiento, del estar, de permanecer, no es una cuestión de ir en un momento y nada más. Yo creo que el acompañamiento es fundamental en esto y después de prácticamente un año de estar, de permanecer, de hacer un acompañamiento con diferentes hermanos de la iglesia, yendo, visitando, uno nota en los gestos, en las situaciones que van contando, cómo cambia la casa, cómo cambia de ser un lugar lúgubre, como abandonado, a verse diferente, adornado, entra la luz. Entonces uno puede darse cuenta que hay duelos que uno no sabe cuándo termina, pero así como dice el Señor, por los frutos los va a conocer. Creo que la muestra de cómo estaba el ambiente, la casa, nos demostró que eso se había roto, pero hay que tener cierta paciencia y aguardar ese momento que el Señor también lo trae. Gracias. Amén. Gracias, Mariano, por compartir. Sí, la verdad que es un tema amplio, muy importante de poder asimilar todo lo que estamos hablando, por eso los testimonios, todo lo que se comparte, es bueno para que ustedes también puedan tomar nota a través de las experiencias, cómo ustedes pueden actuar en una situación de muerte por suicidio. Habíamos dicho que la gente hizo empatía, hizo muestra de empatía, ¿no? Eso dijimos recién. Bien. Ahora pongan abajo de eso una flechita, ¿no? Como si fuera una flechita. A ver. Pongan gente y una flechita hacia arriba, ¿no? Dejamos un renglón ahí y vamos a poner lo siguiente. Una flechita hacia arriba y ponemos lo siguiente. Generalmente, estamos hablando hemos tomado el ejemplo de un accidente y cómo la gente reacciona con un suicidio. ¿Sí? Bueno, generalmente se solidariza
por la muerte luego de un accidente. Ahora pongo una flechita hacia abajo. En caso de muerte voluntaria, la gente no lo hace. O sea, no se solidariza. Es un silencio. ¿Por qué? Porque no saben qué decir, más si se trata de alguna joven o un joven. Está ese silencio, la familia destrozados totalmente. No, ni siquiera te querés acercar a donde está el cajón, digamos, donde está el chico ahí o la chica ahí. Es una situación totalmente diferente. Por eso es bueno aquellos que estuvieron comentando cuando asistieron a un velorio por suicidio, es algo totalmente diferente, no es el caso de algo natural o un accidente. El accidente, le tocó. Decimos, no, le tocó partir. Y también lo decimos cuando es algo natural, también, y sí, no, de verdad que ya venía mal, yo creo que encontró la paz, esto era necesario. Ahora, cuando un momento de suicidio, y estaba bastante loquito este pibe, yo lo veía mal, ¿no? Eso es el comentario, ¿no? Yo veía mal, la familia un desastre, y todo eso que se genera, ¿no? Alrededor, ¿no? Que empiezan a hablar no, no, si yo lo conocía el pibe, no, ya estaba mal, este pibe. Sabía que iba a pasar algo así. La gente es cruel, ¿no? Con una situación así. Es muy cruel. Y bueno, y algunos otros, imagínense si hay alguien que estuvo en la iglesia, así, este se fue directamente al infierno. O sea, somos muy bravos, muy bravos. Por eso es bueno que nosotros mantengamos un silencio, ¿no? Un silencio en esta situación, ¿no? Y en caso de que nos pregunte, ¿y se habrá ido al cielo? Solo Dios está, eso está en los designios de Dios. Nada más. Pero ahora, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo continúo? Si yo tenía planes, si yo tenía un proyecto, soñábamos juntos cuando tomábamos mate, estábamos ahí, ¿no? Y que vamos a hacer esto acá y allá. No me dijo nada, de repente fue y se mató. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo hago para salir? Bueno, esas son todas las preguntas que van a surgir, ¿no? En un momento tan difícil y doloroso como es esto. Y nosotros como capellanes vamos a tener que estar asistiendo, vamos a tener que estar acompañando, y nos vamos a tener que poner bien ducho, ¿no? en esta situación, porque nunca se sabe en qué momento nosotros podemos estar en una situación así. Pongan abajo. No se solidarizan. ¿Qué pusieron en el chat? No alcancé a leer. Doctor, ¿qué pusieron? Abrí el micrófono. ¿Alguien lee el chat? No te escucho, Héctor. Perdona, tenías el Yo micrófono cerrado, acostumbrado a cerrar el micrófono. Yo le diría que es un proceso y que va a salir adelante. Eso es lo que puso. Verónica. Muy bien. Todo lo que ustedes se imaginen que pueden llegar a aportar es bueno.
¿Sí? Es buenísimo. ¿Mm? Bueno, no se solidarizan, ¿no? Es difícil que la gente se acerquen. Por esta razón, los familiares viven una enorme soledad, seguido por la pérdida. Esto generalmente sucede, ¿no? Sucede esto por el hecho de los tabúes que hay, cuesta asimilarlo, cuesta hablar de suicidio. Por ejemplo, si nosotros hacemos una charla de prevención del suicidio dentro de una iglesia, algunos me han dicho, no, pero nosotros con esto lo que estamos haciendo es que incitar a que haya suicidios dentro de la iglesia. Y la verdad que es todo un efecto contrario esto, porque si no abordamos estos temas, si no lo hablamos, si no le explicamos que están estas tres fases y que tenemos que tratar de detectar, tenemos que tratar de ayudar, tenemos que tratar de administrar estas cosas, bueno, después cuando suceden ya es demasiado tarde, ¿no? Porque no supimos actuar y porque creemos nosotros como pastores que en nuestra iglesia no puede pasar nada así, y sin embargo puede llegar a pasar. ¿Mm? Entonces, estas cosas tenemos que estar atentos, ¿eh? Pongan un disparador, ¿se acuerdan cómo era? Cuadradito. Lo tienen, cada suicidio supone la devastación emocional, coma, social y económica de numerosas familias. Hay suicidios que se dan porque perdieron todo y va y se mata, ¿no? La familia quedó totalmente arruinada, con deudas y, bueno, y demás cosas, entonces sufren todo eso. También es una devastación emocional por por lo que representa un suicidio, y también el juzgamiento social, ¿no? El juzgamiento social se volvió loco, yo ya lo sabía, demasiada droga y todas esas cosas, ¿no? Que llevan a que la gente, en vez de tener empatía, ver la situación, cómo se generó, porque es un proceso. ¿Mm? La ideativa, la lucha y la relajación. Hay un proceso, no es que, si bien hay casos que de la noche a la mañana, ¡pum!, se matan, pero también la mayoría de los casos tienen este proceso, ¿no? De que va a pasar todo eso de esa forma, y bueno, ahí va a ser cuando nosotros tenés que, ya sabiendo, ustedes ya saben cómo van a actuar cuando de repente alguien se aísla, de repente alguien se pone agresivo, cambia su humor y demás, ya se dan cuenta que pasa algo, o lo dice, yo me quiero suicidar, entonces ustedes, pum, ¿cómo es esto? A ver, y ahí ya tratan de avanzar en la ayuda. ¿Mm?
Bien, el duelo, pongan el duelo. Es un proceso adaptativo la persona se va adaptando a medida que va pasando el tiempo. Si bien vuelvo a insistir, en el caso del suicidio, no hay un tiempo determinado para que esto termine, ¿no? Tampoco lo hay en el otro, pero es más llevadero, ¿sí? Es más llevadero. Entonces, de alguna manera, tiene que haber una adaptación a acostumbrarse a la muerte, a la forma de morir, y también de que no va a volver. Entonces, eso es lo que es la prueba más difícil, ¿no? En el acompañamiento. ¿Mm? Eh, la intensidad, pongan, y la duración depende de la magnitud de la muerte. Pongan abajo, número 1, es un proceso y no una enfermedad. Esto tienen que tener en cuenta, ¿no? Que es un proceso. Es un proceso doloroso, es un dolor en el corazón agudo, pero la persona no está enferma. Si bien puede llegar a suceder una especie de enfermedad y demás, depresión y todo eso, pero no es que está pasando una enfermedad, una pulmonía, un cáncer y demás, ¿no? Es un proceso en el duelo. ¿Mm? Número 2, el acto del suicidio domina los recuerdos. De esa persona. Entre paréntesis, cómo murió. Al costado ponen ahorcado, por veneno, arma de fuego, etc. Esto es lo que sucede y yo les dije recién, ¿no? El, el suicidio va a querer manejar los recuerdos o de qué manera murió, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar para que eso no esté sucediendo, ¿no? Tiene que aceptar la muerte, la decisión que tomó en morir. ¿Mm? Lo tiene que aceptar, es una forma de morir, ¿sí? La decisión que tomó de morir. Entonces, lo que utilizó para hacerlo, tenemos que tratar de que la persona no piense en eso, porque, vuelvo a insistir, se puede despertar este proceso del ideativo, de la fase y demás, que puede pasar. ¿Mm? Ahora pongan abajo de lo que pusimos, ¿no? El acto del suicidio domina los recuerdos. Pongan abajo como un otro ítem así, puntito, dice, otra vez la pregunta ¿por qué? Si no hay pregunta. ¿Mm? Abajo, otro ítem, pongan ¿qué hubiera hecho? Una pregunta. ¿Mm? Y abajo otro ítem, pongan y sí, y termina la pregunta. ¿Mm? Estas preguntas, estas características de estas preguntas, es cuando se vivió el proceso de la lucha y hubieron intentos fallidos
y no actuaron. Una porque no sabían, otra porque ignoraban o eran incrédulos al saber que iba a llegar a tomar esta determinación. Entonces, ahí está todo ese ese sentimiento de culpabilidad, de sentirse me siento culpable, no puede ser. ¿Por qué no actué? ¿Por qué esto? Volver atrás. Por eso cuando vimos el video, recuerdan que vimos el video, hablan muy específicamente los familiares de muchas situaciones que vivieron y donde ellos no actuaron, ¿no? Pero ya está, ya no se puede hacer nada, o sea, nosotros tenemos que seguir acompañando de alguna manera, escuchar, no estar juzgando, no tener una palabra para todo. Esto es importante, capellanes, no siempre tenemos que tener palabra para todo. No va a ser ni menos, ni más, nada. O sea, a veces el silencio de estar ahí, de llorar, de estar ahí presente. ¿Mm? A mí me pasa a veces cuando voy a las unidades, ¿no? De repente me encuentro con, con hombres que están pasando pruebas muy fuertes y están dentro de la unidad penitenciaria y son pastores, ¿no? Están presos. Y, y ellos me abren su corazón y se hagan llorar. Y a veces yo no les digo, a veces no tengo palabra para decir y me quedo callado. Y si tengo que llorar, lloro con ellos. ¿Mm? Y quizás es una forma de tener empatía en la situación, el dolor que ellos están viviendo. ¿Mm? A veces no sean apresurados a hablar y no, porque esto, porque acá, porque allá. Y al final quedan como unos charlatanes y cuando sucede algo, y no, este me dijo un montón de cosas, pero al final no me... No, casi a veces están ahí, acompañando. Están. ¿Mm? Eh, bien, pongan abajo, ¿qué hora es? 9. Porque yo el próximo miércoles les quiero dar no mañana, sino algo sobre liderazgo, pero no sé si voy a llegar, porque hay tantas cosas interesantes que les quiero compartir a ustedes. Eh, bueno, pongan reconstrucción biográfica. Reconstrucción biográfica. Signo de pregunta. ¿Qué influencia he tenido yo en su decisión? Acá estamos hablando de un proceso mucho más avanzado, donde de repente estamos más trabajando más de lleno, con más confianza, y bueno, en un momento la persona empieza a contar sus intimidades y bueno, yo creo que en algo yo tuve una responsabilidad o tuve alguna influencia o demás cosas. ¿Mm? Eso también va a suceder que de repente ustedes se encuentren que hay ciertas influencias. Bueno, vamos a tratar de trabajar. Ah, sí, lo repito. ¿Qué influencia? Reconstrucción biográfica. ¿Qué influencia he tenido yo en su decisión? Número 1, recuerdo de la muerte. Número 2, si hubiera estado. Número 3, si hubiera atendido a su llamada.
Número 4. Si no lo hubiera echado. Número 5. ¿Por qué no lo escuché? ¿Se dan cuenta que es profundo este tema? ¿No? Y estas son preguntas o la reconstrucción de varias cosas que por ahí sucedieron. Y que, bueno, sucede algo en esto, de que cuando hay personas que han perdido a un familiar, ¿no? De esta manera, ellos o repiten, ¿no? Las 3 fases y cometen lo mismo, o se dan cuenta de los factores de riesgo que hubieron y donde ellos no trabajaron o no sabían o no sabían cómo actuar o cómo trabajar, entonces ellos se determinan en ayudar a aquellas familias o ayudar a aquellas personas que están viviendo algo así. Eso también sucede. Yo conozco muchas personas que, bueno, vivieron esas cosas y bueno, decidieron que no vuelva a repetir esto en ninguna en ninguna otra familia. Y trabajan en eso. Bueno, hermanos, hasta acá llegamos. Piden que repitas el 5, Ariel. El 5 que dije, el 5 era ¿por qué no escuché? ¿Por qué no escuché? Si hubiera estado, si hubiera atendido su llamado, si no le hubiera gritado, si no lo hubiera echado, ¿por qué no lo escuché? ¿Sí? Algunos de los ejemplos, ¿no? Hay más, muchos más. Preguntas. ¿Nos vamos? No vamos. Nada, ninguna pregunta. Muy bien. Bueno, hermanos, nos vemos el otro miércoles recién. Para cerrar, vamos a cerrar, seguramente vamos a estar un poquitito más luego de terminar la clase para que ustedes puedan preguntar, puedan, así que vayan anotando, va a estar parte de lo que es la comisión, ¿no? Para poder responder algunas preguntas y demás, lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer como capellán, ¿no? Nosotros queremos que todos ustedes trabajen prolijamente a través de un proyecto. Bueno, eso lo vamos a hablar el otro miércoles, ¿sí? Así que vamos a orar al Señor. Levante su mano al cielo y vamos a orar para que Dios le esté bendiciendo en esta charla que hemos tenido, esta clase que hemos tenido hoy, para que la presencia de Dios los bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, me pongo en común acuerdo con todos mis hermanos en esta noche, Señor, para que tú les bendigas, para que tú los llenes de tu presencia a cada uno de ellos, para que todo lo que hemos aprendido en esta noche, Señor, ellos lo puedan atesorar y pueda ser de ayuda, Señor, estas herramientas para en toda la actividad que ellos hacen ministerial. Señor, los queremos bendecir en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, mis queridos capellanes. Nos vemos el otro miércoles, ¿sí? Mañana está la profe Gabriela. Bendiciones. Bueno, nos vemos, hermanos. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. Lo vemos, Germán. ¿Qué Germán? ¿Quién es Germán? ¿Usted? ¿Quién es Germán? Héctor. Bueno, Héctor. No, Germán es otra persona, no, para como una persona que le tengo bronca yo. Héctor. ¿Qué pasó? Estoy haciendo, acá están haciendo unos bifecitos con una Mirá, el padrino, mirá cómo ya te largó los dientes el padrino.
Es siempre lo mismo, ¿viste, Osvaldo? Ese es tu. Qué bárbaro, por Dios. A colmo nunca invito, ¿no? Padrino, Se corta solo. Sí, usted es vive así. muy lejos. Ya lo voy a invitar, padrino. No se va a olvidar nunca. ¿Sí? ¿Te parece? Corte el video, porque si no vamos a ir hablando. Sí, sí, sí. No, está todavía Ariel en sala. Si Ariel se va, yo cierro.